¿Quién tiene la última palabra? El madurismo no contempla ser oposición, pero deben prepararse para ello. Caos en Cúcuta. 3 bandas de venezolanos exacerban el conflicto armado en la frontera. No hay cama para tanta gente. Chicago fracasa en su buena voluntad de acoger a migrantes, pero alarga el lapso para abandonar los refugios. ¿Qué tal, amigos? Esto es la emisión matutina de Noticias Impacto Venezuela de este lunes 5 de febrero del año 2024. Soy Mildred Manrique. Comenzamos a revisar las informaciones. Ante el inminente riesgo de perder el poder en este 2024, el chavismo o el madurismo han cerrado filas en todos los flancos para evitar la caída de la revolución que ya cumplió 25 años al mando. Un escenario que refleja que no hay posibilidades para que puedan ser oposición ante las negociaciones con la comunidad internacional, pues no se les puede garantizar que formen parte de un gobierno de transición. Joan Álvarez nos amplía. Si bien pudiera tratarse de simple retórica, el oficialismo sostiene que no habrá capitulación ni transición en Venezuela. Un discurso que, según los analistas, busca desmovilizar y desanimar al voto opositor. Sin embargo, los señalamientos de violaciones de derechos humanos, crímenes de lesa humanidad y otros delitos generan un escenario en donde el chavismo no se visualiza siendo oposición. Le queda poco. Y ellos mismos han contribuido a que le quede poco. ¿Están preparados para hacer oposición? No están preparados para nada. No están preparados ni para ponerse los zapatos. Además, su principal contrincante, personalizado en la figura de María Corina Machado, mantiene una posición que muchos consideran radical y que no propone de manera explícita una negociación con el chavismo para generar la anhelada transición, un elemento que pudiera tener consecuencias político-sociales para el país. Debería todo partido político o todo grupo político, así como se prepara para hacer gobierno, debería prepararse también para hacer oposición. Es decir, el ser gobierno o ser oposición no es un derecho divino, ¿no? Es algo que lo decide la sociedad. En todo caso, quien decide los destinos del país es el soberano, y a eso debemos atenernos. Durante las últimas semanas, el chavismo parece haber cerrado filas ante la latente posibilidad de perder el poder político a través de una elección presidencial, pese a la inhabilitación de María Corina Machado, principal candidata de la oposición, por lo que sugiere que están dispuestos a preservar el poder sin importar el costo que signifique para el país, con más sanciones, donde se agudice una crisis económica. Sin importar cuánto pueda ser su base poblacional electoral, si la gente está contenta o no está contenta con la gestión presidencial y si efectivamente tienes dinero o no tienes dinero para ello, porque siempre que ese dinero se reparta entre unas facciones de poder, no va a haber una rebelión por la búsqueda de la renta, que ha sido siempre el factor en estos mercados políticos en otros países en donde claramente existe esta situación de irregularidades o de debilidades que puedas tener con quien detenta la presidencia y cómo tienen poder toda la gente que los acompaña. Importante recordar que el pasado viernes el chavismo cumplió 25 años en el poder en un contexto en donde prometen continuidad administrativa en vísperas de una elección presidencial, en donde además llevan adelante una negociación con la oposición, pero en donde figuras como Diosdado Cabello y Jorge Rodríguez prometen que no habrá capitulación ni por las buenas ni por las malas. Desde Caracas, Joan Álvarez, Somos Impacto Venezuela. Es momento de nuestra pregunta del día. Recuerden que diariamente la publicamos en todas nuestras plataformas digitales para interactuar con ustedes y leer sus comentarios. La de hoy está relacionada a lo siguiente, preste mucha atención. De lograrse un cambio en la presidencia de Venezuela este 2024, ¿consideras que el chavismo debe conservar espacios en la vida política del país? La organización Human Rights Watch pidió al presidente colombiano Gustavo Petro que interceda ante el gobierno de Nicolás Maduro para que revoque la inhabilitación que pesa sobre María Corina Machado, la candidata presidencial de la coalición opositora para este año. Yoyuri Care nos comenta. En una carta firmada, la directora de la División de las Américas de Human Rights Watch, Juanita Gobertus Estrada, instó a Gustavo Petro a solicitar de forma pública y privada junto con otros gobiernos latinoamericanos que las autoridades venezolanas revoquen urgentemente la inhabilitación de Machado.
Después que el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ratificara la inhabilitación, gobiernos de varios países cuestionaron la medida que aseguran contraviene los acuerdos firmados en octubre pasado entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición. Entre tanto, Machado ha reiterado que competirá en las presidenciales de este año como candidata opositora, aunque no ha aclarado de qué manera prevé burlar el impedimento. En su carta, Gobertus Estrada destaca que la inhabilitación de la opositora viola los derechos políticos y amenaza los derechos de todos los venezolanos a participar en elecciones justas y libres. El surgimiento de nuevas bandas criminales en la frontera conformados por venezolanos exacerba el conflicto armado en el norte de Santander. Este grupo de delincuentes, que se hace llamar Carro Rojo, hicieron viral un video en el que se atribuyen el asesinato de un custodio en la cárcel Modelo de Cúcuta y de la amenaza del plan Pistola contra las autoridades. Marina Eglot con los detalles. Estos son los Carro Rojo. Hicieron viral este video en el que dejan claro su poderío en armas. El vocero del video tiene acento venezolano y se atribuye el sicariato del custodio de la cárcel Modelo de Cúcuta. Esta sería la tercera banda de connacionales que está dando de qué hablar en el norte de Santander, y no precisamente por servir a la sociedad, sino por someterla. Amigos de Impacto Venezuela, contactamos al politólogo venezolano experto en frontera, Hugo Saavedra. Él indicó que es lamentable que el país, en vez de exportar productos agrícolas, ganadería o hidrocarburos, esté exportando delincuentes. Y es que Saavedra considera que es obvia la falta de cooperación binacional en materia de seguridad. Agregó que la frontera debe dejar de ser un corredor para el ilícito y la delincuencia. Y lamentándolo mucho también, producto de esta exportación humana, de esta exportación de los antivalores, todos los venezolanos, que somos una mayoría de venezolanos buenos, educados, respetuosos, pues hemos sido lastimosamente señalados los últimos años también de delincuentes, y eso es algo completamente negativo que nosotros tenemos que empezar desde la base de la sociedad a rechazar y a no permitirlo. Esa estigmatización negativa del venezolano, de que todo aquel que sale y traspasa nuestra frontera se vuelve un delincuente, tenemos que eliminarla. Los venezolanos somos ciudadanos de bien y para eso vamos a seguir trabajando desde nuestro país. Trascendió que los cuerpos de seguridad de Colombia mantienen activado el plan Candado para garantizar el resguardo de propios y foráneos en Cúcuta. Marina Eglot, Somos Impacto Venezuela. Continuamos con otras noticias que se originan en nuestro vecino país a través de la sección Colombia en Vivo. Bienvenidos a Colombia en Vivo, les habla Oriana Niño. Cielo Rusinque se posesionó como nueva superintendente de Industria y Comercio en reemplazo de María del Socorro Pimiento, a quien el presidente Gustavo Petro había declarado insubsistente. La Procuraduría General de la Nación ordenó pruebas para determinar si existió detrimento patrimonial tras la pérdida de los Juegos Panamericanos, así lo indicó la Procuradora General Margarita Cabello, quien aseguró que pronto se tomarán medidas con respecto a la investigación que se adelanta en contra de la ministra del Deporte y su equipo. 6 incendios forestales continúan activos en los departamentos de Cesar, Boyacá, Santander, Magdalena y Vichada. Según el reporte de la Unidad Nacional de Riesgo, más de 36.000 hectáreas se han visto afectadas en 267 municipios, tras las 553 conflagraciones registradas en lo corrido del 2024. Hasta aquí Colombia Vivo. En Estados Unidos, el gobierno de Chicago está considerando tomar medidas extremas ante la insostenible llegada de migrantes que han copado los refugios de esta ciudad y que está agotando el presupuesto de este 2024 para enfrentar esta crisis humanitaria que parece no tener fin. Taitir Calderón con el reporte. El alcalde Brandon Johnson, presionado por la mayoría de los concejales de la ciudad, resolvió postergar hasta mediados de marzo su decisión de desalojar a parte de los 14.000 extranjeros que viven en 28 refugios que administra la ciudad. El alojamiento que les dimos era una ayuda temporal, no permanente, aseguró el funcionario y detalló su plan para limitar a 60 días la permanencia de los migrantes. Nuestro plan de refugio temporal de emergencia nunca fue pensado como una solución de vivienda a largo plazo, agregó.
Después del invierno, seguramente unas 6.000 personas, en casi totalidad llegadas desde Venezuela y países de Centroamérica, quedarán en la calle o tendrán que ser asistidas por instituciones privadas. Aseguró que no podrán seguir gastando 1,5 millones de dólares diarios en mantenerlos. En total, se asignaron 150 millones de dólares para la crisis migratoria durante todo 2024 y el dinero se agotará en unos 100 días. Entre tanto, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, criticó un proyecto de ley de Estados Unidos que autoriza a su homólogo Joe Biden a cerrar la frontera binacional si la situación migratoria se desborda. Veamos. López Obrador subrayó que el tema migratorio y del narcotráfico son manipulaciones de cara a las elecciones presidenciales de noviembre en Estados Unidos. Política antimigrante. El mandatario mexicano cuestionó que Estados Unidos no destine recursos para resolver el fondo del problema migratorio que afirma es la pobreza y en cambio destine miles de millones de dólares a las guerras. El proyecto de ley estadounidense se negocia entre congresistas republicanos y funcionarios del gobierno de Biden. Se avisora un enfrentamiento por la Casa Blanca entre Biden y su antecesor, Donald Trump, y la crisis migratoria está en el centro de la agenda electoral. Además, el gobierno demócrata busca salvar un paquete de ayuda para Ucrania solicitado por Biden al Congreso. Biden, por su parte, apoya el acuerdo migratorio partidista, mientras que Trump se opone. Estados Unidos ha registrado cifras récord de migrantes y solicitantes de asilo interceptados en la frontera con México de 3.200 kilómetros. Amigos, y esto es todo por el día de hoy. Recuerden que para más información pueden ampliar a través de www.impactovenezuela.com y nuestras redes sociales @ImpactoVE. Soy Mildred Manrique y nos vemos en la próxima.